comunidad virtual de aprendizaje para ser y servir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo momento del curso de neuroeducación. En esta oportunidad vamos a cambiar el formato de presentación de la clase magistral por una entrevista. Esta entrevista será realizada al Dr. Jesús Vintimilla Ulloa, quien es uno de los expertos de neuroeducación. Bienvenido, doctor. Doctor Vintimilla, nosotros nos venimos preguntando en torno a la neuroeducación, ¿no? ¿Qué es esto de la plasticidad cerebral? Si bien es cierto, por mucho tiempo nos han venido diciendo que el cerebro es una máquina que responde a órdenes literales y que además utiliza un 10% del total del cerebro, y dado esto, pues como que ya está completo, ¿verdad? ¿Qué es esto de la plasticidad cerebral? Muy buenos días. Para comenzar, yo quisiera desbaratar un poco el mito que a veces tenemos de aquello de que tenemos desarrollado el 3, el 10%. Algunos neurocientíficos, que conste que yo no lo soy, soy simplemente un estudioso, un investigador que ha comenzado a descubrir cosas importantes, interesantes, para contribuir con la educación en el país, porque no es solamente en las universidades, esto debe ser enseñado en los colegios, en las escuelas, en fin, en todos los niveles del sector educativo. Se dice que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro y que tenemos la capacidad de multiplicarlas por 10.000, porque cada neurona, abriendo el conocimiento, puede desarrollar como una supercarretera y puede convertirse en 300 trillones de posibilidades de aprendizaje. Se dice que cuando el cerebro humano es tomado en toda su capacidad, nos tardaríamos 1500 años en poner toda la información que el cerebro tiene como capacidad. Por lo tanto, su capacidad es ilimitada, ¿no es cierto? Entonces, la plasticidad se da en la posibilidad que tenemos de aprender lo que sea, ¿no es cierto? Nosotros, a través del tiempo, cuando sentimos emoción, vamos a desarrollar definitivamente las dendritas, que se llaman, ¿no es cierto?, en las neuronas, y a medida que vamos repitiendo, ¿no es cierto?, haciendo nuestro el conocimiento, estas dendritas van creciendo más y más. Se ha hecho filmaciones en donde, por ejemplo, a una ratita se le ha puesto por 8 días una cámara en el cerebro y cada vez que él aprende algo, se le nace como una espinita. Tomemos como analogía la flor, la rosa, ¿no es cierto?, que tiene espinitas. Así son las dendritas que nacen cuando hay un nuevo conocimiento en el cerebro, en este caso del ser humano. O sea, usted me está diciendo que yo puedo aprender toda la vida. Pero por supuesto, y no le va a alcanzar, ¿no es cierto? Tardaría 1500 años en poner toda la información, es decir, nuestra capacidad es casi ilimitada, ¿no es cierto? Tenemos tanta posibilidad de aprendizaje que así nos dedicásemos las 24 horas del día, todos los años de su vida, no podría llenar definitivamente este computador, si lo podemos llamar así. ¿Y qué es esto de la plasticidad sináptica que tanto se habla, se escucha? Y uno dice, bueno, ¿y cómo entra esto dentro del cerebro? ¿Qué es esto? ¿Usted nos podría aclarar? A mi entender, es simplemente la capacidad que tenemos de aprender, ¿no es cierto? La plasticidad es que podemos, definitivamente, nuestro cerebro es flexible, nuestras neuronas son flexibles y podemos aprender lo que sea, pero el estudiante, ya que somos docentes, el estudiante básicamente aprende lo que a él le interesa, ¿no es cierto? Por eso es que se dice que primero tenemos que captar la atención siempre, siempre, siempre del estudiante para poder llegar a él. No se olvide que el estudiante apenas tiene un poder de concentración de máximo 7 minutos. Cada 7 minutos nosotros tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Aplicar
los recursos que tenemos los docentes, ya sea alzando la voz, bajando la voz o moviéndonos, ¿no es cierto? El cerebro del estudiante se distrae, se marchita cuando usted está sentado en una sola posición con un solo tono de voz. Se acaba definitivamente la conexión entre el docente y el estudiante. Por lo tanto, el docente siempre tiene que estar moviéndose, tiene que modular la voz, tiene que acercarse al estudiante, tiene que mostrar y crear un ambiente amigable para que los estudiantes puedan, ¿no es cierto?, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos, definitivamente aprender. Ahí se comprende, por ejemplo, en estos días apareció una noticia que decía que una señora de 97 años estaba terminando su bachillerato. Claro, estas neuronas, la plasticidad cerebral permite precisamente que nuevos aprendizajes lleguen y la persona tenga esa capacidad de reestructurar su cerebro, ¿no? Definitivamente el niño cuando nace, dicen algunos autores que nace tonto, porque no tiene mucha capacidad, pero a medida que se une los genes, ¿no es cierto?, la herencia intelectual que viene desde los padres, desde la madre, con las experiencias, con las influencias que va recibiendo a través del tiempo, oiga, va desarrollando esta sinapsis, ¿no es cierto?, cerebral, y va hasta que la muerte nos separe de este planeta Tierra, hasta allí puede aprender. Es decir, es falso que ya uno cuando está viejo ya no aprende. Todo lo contrario, puede aprender más y mejor, dependiendo del enfoque, dependiendo del interés, dependiendo de las ganas que tenga de aprender. Y de las emociones. Pero por supuesto, o sea, a través de las emociones es donde definitivamente se aprende y se guarda más la información. Esto nos lleva justamente a, ¿qué son estas emociones que permiten precisamente tener un proceso de aprendizaje más significativo? ¿Cómo será? ¿Cómo funcionan las emociones a la hora de aprender? ¿De qué manera la neurociencia nos da un aporte precisamente para decir hay que estar motivado? Cuando usted como docente crea las condiciones para que el estudiante capte y él tiene real interés de esto porque le llega por algún interés personal o por alguna relación que él hace, definitivamente puede entrar, ¿no es cierto?, en el cerebro límbico, que es por donde camina básicamente la información cuando es relevante, ¿no es cierto? Llega primero a las amígdalas, de las amígdalas pasa al hipotálamo, allí se demora un poco y si es realmente repetido ese mensaje, puede pasar al neocórtex, que es un poco el archivo general, donde reposa y ya por mucho tiempo, ¿no es cierto? Ahí está la memoria de largo plazo. Entonces, es muy importante impactar, hacer cosas que definitivamente llamen la atención, porque usted recordará, ¿no es cierto?, la fiesta de su cumpleaños. Recordará cuántos invitados tuvo, en dónde fue, etcétera, etcétera. Pero si le preguntan, oiga, ¿qué comió en la merienda del día lunes? Difícilmente se va a acordar, ¿no es cierto? Peor de una semana atrás o qué sé yo. O sea, cuando son cosas que no tienen mucha relevancia, definitivamente no se guardan en el cerebro límbico y más bien se olvidan. Claro, yo estaba ahorita mientras usted hablaba de esto, se me venía a la mente estos chicos que son brillantes en la clase media alta, porque claro, tienen motivaciones de sus padres, tienen motivaciones de viaje, tienen motivaciones, o sea, muchas gratificaciones, ¿no? Y luego, dentro de la institución educativa, tenemos profesores que tienen 10, 15 estudiantes, 20 estudiantes, y que por lo tanto están como cambiando el método de enseñanza-aprendizaje, y yo creo que hay una motivación, las emociones, todo esto conlleva a tener resultados que son estupendos. Mientras que nos vamos a los sectores populares, en donde son pocos los chicos que terminan teniendo estas motivaciones y estas formas de recompensar su aprendizaje, pero que en cambio tienen otras cosas que hacen que también sean brillantes. ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos nosotros, por ejemplo, promover, si bien el chico tiene una problemática social deficiente en casa, porque sabemos que a veces los hogares en las clases populares no son precisamente
estructurados, hay muchísimos problemas realmente, pero ¿cómo hacemos para motivar a estos chicos a que sean chicos brillantes de igual manera? En mi modesta opinión, la única manera de motivarlos y la diferencia entre uno y otro no es precisamente que el uno tenga mucha plata y el otro no. Yo diría que lo que necesita un estudiante de escasos recursos es solamente alimentarse bien, porque la alimentación juega un papel muy importante, y dormir bien. Increíble que nuestros estudiantes solamente, ojo, y esto es generalizado en todo el país, ¿no es cierto? Y en muchos países lo mismo. El estudiante cuando va a dar examen la noche anterior se amanece o duerme pocas horas. Ese es un error fundamental. El estudiante cuando va a aprender algo debe de tomar, por ejemplo, en una semana 2 horas de estudio, y el resto de tener la capacidad y la voluntad de dormir 8 horas, ¿no es cierto? Porque el estudiante tiene que dormir 8 horas, porque ahí está procesando la información que ha metido en las últimas 2 horas de estudio. Entonces, no depende de si recibe grandes premios, grandes recompensas o castigos, ¿no es cierto?, sino más bien de un proceso disciplinado de aprendizaje que normalmente el docente no está en capacidad de enseñar y el alumno pues menos de aprender. Bueno, es que ahí también confluyen otras cosas, ¿no? Los científicos expertos en el tema de neuroeducación, sobre todo en las escuelas de Inglaterra, Estados Unidos, y últimamente un repunte bastante significativo en España con Francisco Mora, ha venido diciendo precisamente que es importante ver cómo responden los estudiantes. Entonces yo parto de lo que usted dice, no importa las clases sociales, sino más bien el rol del docente dentro de clase. Porque justamente ayer yo explicaba y decía, mira, es que aquí tenemos que mirar que los estudiantes aprenden más cuando hacen y ellos son partícipes del conocimiento que cuando escuchan. Y muchas veces tenemos profesores que creen que leerse 1000 libros y hablarlos en clase es la estrella, pero no se da cuenta que el que tiene que ser la estrella es el estudiante y no lo está motivando. Entonces la neurología lo que está diciendo también por otro lado, la neuroeducación en particular, es que la clase magistral no es más que para el estudiante una representación de casi sueño, porque sus neuronas están tan quietas que no llegan a reaccionar y entonces como que se adormecen. ¿Qué piensa usted de esto? El docente normalmente, fíjese que y todos hemos caído en esa tentación de decirle, quédate quieto, no te muevas, no converses, no hagas esto, no hagas el otro. Cuando el estudiante tiene que de alguna manera moverse, si no se duerme, ¿no es cierto? Sobre todo los docentes que no sabemos manejar y modular la voz, oiga, caemos en el riesgo de hacerles dormir. Y peor, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos cuáles son los síntomas de que está yéndose a dormir. Generalmente se tira para atrás, se acuesta en la silla o se pone la mano así. Es porque el cerebro le está leyendo que ya es hora de dormir, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo caemos en lo que ya mencioné, ¿no es cierto? El docente tiene que aprender a crear las condiciones adecuadas para que el estudiante aprenda. Debemos de pensar en el cerebro del estudiante. No podemos nosotros preparar la clase, ponernos frente a un pizarrón, comenzar a escribir todo de espaldas al estudiante. No podemos nunca dar la espalda a un estudiante, ¿sí? Vaya, yo sé que tenemos que escribir y normalmente lo hacemos, pero no permanentemente, quiero decir, ¿no es cierto? Y además, la distribución de las bancas, por ejemplo. Oiga, ese es el error más grande. Jürgen Klarik, que es un marquetero, él menciona que debemos hackear la educación porque definitivamente atrofia el cerebro. Porque primero, que no tiene ninguna vinculación con aspectos personales del estudiante. Segundo, que no hay vinculación con las empresas privadas. Tercero, que el medio ambiente es totalmente anómalo. Cuarto, que las tecnologías modernas de hoy son más conocidas por los estudiantes que por los docentes, ¿no es cierto? Entonces, ellos definitivamente, mientras nosotros estamos queriendo darle, dizque, la materia que hemos aprendido hace 30 años, 40 años, ¿no es cierto? Y de otros profesores que hace 40 años estudiaron lo mismo.
Oiga, no le estamos dando nada definitivamente. Cuando lo que tenemos que hacer es mandarle a investigar la ciencia de ahora, el conocimiento de ahora, la tecnología de ahora. Debemos utilizar las tecnologías modernas de interaprendizaje para adultos para sacar provecho y que ellos hagan presentaciones. Hay necesidad de hacerle hablar al estudiante, ¿no es cierto? Que ellos hagan presentaciones y ellos lo hacen muy bien, ¿no es cierto? Unas diapositivas hermosas, unas presentaciones dignas de... Y hay una serie de herramientas que se pueden utilizar para que el estudiante capte, por ejemplo, la atención. Imagínense lo que nosotros hacemos en clase, que cada vez que un grupo de 4 o 5 estudiantes trabajando en una investigación presenta su investigación, al final le decimos, el que contesta recibe un Galac, un caramelo, un chicle o alguna cosa. Y hay entonces una dinámica de, cuando termina la exposición, ¿quién quiere contestar tal pregunta? Hacemos 5 preguntas. ¿Quiere contestar? Toda la gente está yo. ¿Qué significa eso? Que puso atención. Está motivado. Que está motivado definitivamente para el aprendizaje. Bien con esa. Y finalmente la última, profesor. ¿Cuál es el impacto de la salud física en el aprendizaje? Cada vez más la neuroeducación dice que hay que ejercitar el cerebro. Ya usted de alguna manera nos hizo una introducción. Ejercitar el cerebro, ¿cómo? Con actividades físicas, con un buen sueño, con una alimentación adecuada. ¿Cómo esto repercutiría dentro de la educación? Bueno, definitivamente es muy importante que el estudiante se mantenga activo y que haga ejercicio siempre y cuando no sea forzado y no sea a presión, ¿no es cierto? Que estos ejercicios sean como un juego, como una diversión para el niño. Entonces, cuando él toma la iniciativa o cuando un profesor le dice hagamos esto, hagamos el otro y no es forzado para él, oiga, es altamente conveniente. Primero, que mejora la salud. Segundo, que está previniendo para enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, en fin, en la edad adulta. Entonces es altamente recomendado la actividad física y que se comience desde los primeros años, ¿no es cierto? Para justamente cultivar un hábito, que es lo más importante. Entonces evita tener problemas de ansiedad, evita tener problemas de trastornos mentales, evita una serie de cosas negativas y fomenta en todo caso que queme, ¿no es cierto?, toxinas en el proceso y que tenga la mente fresca, con un buen sueño. Oiga, el niño amanece muy preparado para tomar, y ojalá que esto escucharan docentes, ¿no es cierto? En la mañana es cuando debemos enseñarle las materias más duras, más fuertes, dejar para más tarde, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos 8 horas seguidas de clase. Esto dicen algunos neurocientíficos que es un crimen. Para comenzar, no debe ser más de 40 minutos la hora de clase. A veces nosotros tenemos, y en alguna universidad, se da 60 minutos ¿no es cierto? Casi todas las universidades hacen esto. 60 minutos y nosotros damos 2 horas seguidas, 120 minutos de clase. Y claro, y sin ningún descanso. O sea, imagínense que en otros países como Singapur, cada 15 minutos hay un descanso de 10 minutos. Eso es lo que recomienda precisamente la neuroeducación, que cada 10, 15 minutos usted haga un break de 5, 7 minutos. Tiempo para estirarse, tiempo para combinar, para mezclar, tiempo para tomarse una agüita y luego vuelve a conectar, porque el tema es que el cerebro cansado se desconecta y el cerebro necesita conectarse otra vez. ¿Y cómo se conecta? Cuando viene de airearse, de tomar estas medidas necesarias. Pero, por ejemplo, yo recordaba a María del Carmen, ahora no recuerdo su apellido, es una neuróloga dedicada a todo el tema de la neuroeducación, que ella decía, ¿no?, que es muy necesario que el cerebro, que la persona, antes de empezar su jornada de clase, tenga sus 30 a 40 minutos de ejercicio. Y hay un problema en las unidades educativas, por ejemplo, básicas, elemental y superior, que resulta ser que el ejercicio lo ponen ya para que se vaya a la casa porque está sudado, está cansado, y entonces ¿qué resulta ser? Que el estudiante a las horas de la mañana, que viene con el cerebro lleno de cosas y todo, y cansado, necesita despejarse, necesita tomar medidas
para conectarse con lo que tiene que hacer a lo largo de la mañana? De mi experiencia, lo que podemos hacer los docentes es, al iniciar la mañana, para activar el cerebro del estudiante, nosotros procuramos conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿no es cierto? Haciendo actividades de programación neurolingüística, como por ejemplo, enseñarles a hacer esto, ¿no es cierto? Después cambiar, ¿verdad? Para integrar estos que integrar, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera hacer que ellos se concentren, que ellos se queden, que ellos estén despiertos, ¿no es cierto? Y la recomendación en general que hacen los neurocientíficos es que definitivamente antes de cualquier actividad tiene que convocarse a los estudiantes y distraer un poco a la mente para aterrizar y que puedan ellos comenzar con pie derecho. Entonces, un poquito para el cierre, la persona para responder de mejor manera, si se quiere, necesita tener un buen sueño, ¿verdad? Buena alimentación primero. Máximo unas 8 horas, porque ahí tenemos estudiantes que les gusta dormir 12, no decir que ese es un buen sueño, pero máximo unas 8 horas, tener una alimentación balanceada, porque claro, si como tanto carbohidrato, tampoco es que el cuerpo responde, el cerebro dice, ay, me has adormecido, sigue pensando, sigue evolucionando, pero el carbohidrato no lo deja reaccionar tan rápidamente. Y finalmente, tener una actividad física que le permita oxigenar al cerebro, ¿cierto? Entonces, nutrición, buen sueño y actividad física, las recomendaciones del día. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada. Con mucho gusto, ha sido para mí un placer, un honor compartir con usted, doctora Medranda. En todo caso, la última recomendación es de que también tenemos que hacer meditación. Se debe de hacer meditación para tranquilizar el cerebro, porque el cerebro aprende mejor cuando está relajado, cuando está tranquilo, ¿verdad? Pero no tan tranquilo que vaya a dormirse. No tan clase magistral.